Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a responder a la pregunta ¿con qué libro comenzar a leer a Isabel Allende? Por lo tanto voy a recomendar tres libros de su primera etapa, de su primera producción literaria. La Casa de los Espíritus, su primer libro publicado en 1982, De Amor y de Sombra. Segundo libro publicado en 1984 y Eva Luna, tercer libro publicado en 1987. La Casa de los Espíritus nos habla del contexto social de Chile anterior a 1973 y que finaliza con el estallido de la dictadura militar en ese año. Es un libro que nos habla un poco de la evolución social y de cómo Chile llega a esta dictadura militar. Es un libro que nos habla de generaciones de familia. Inicia con la historia de la familia del Valle y de la familia Trueba. La familia del Valle es una familia bastante acaudalada, con un padre político, y la familia Trueba es una familia que tuvo un pasado glorioso, pero que está venida a menos ahora en el momento en que se cuenta la historia, que tiene ciertas propiedades, pero tiene una madre enferma, un hermano que tiene sueños, pero no tiene dinero, y una hermana que cuida de su madre enferma. Tienen una propiedad en el campo que está venida a menos, que está básicamente en la ruina, y ciertos inquilinos, en ese tiempo habían inquilinos en el campo chileno, latifundista. Entonces la familia Trueba de alguna manera no tenía cómo levantar una hacienda que tenía prácticamente botada en el campo chileno. Entonces se habla un poco de cómo este joven Trueba va escalando en posiciones sociales a partir del esfuerzo y de su herencia, básicamente de esta hacienda. Se ve un poco cómo hace fortuna a medida que la hacienda va creciendo, de cómo a través del inquilinaje de personajes del campo chileno, de familias pobres chilenas, va haciendo crecer esta hacienda. Entonces ellos trabajan a cambio de comida y de un lugar para vivir. Entonces él va volviéndose cada vez, va evolucionando. Creo que es el personaje que más evoluciona en el tiempo. Va evolucionando y va pasando de sus tiempos jóvenes, donde era muy autoritario, hasta quizás a los tiempos donde es más viejito, donde ya es un anciano y que reflexiona un poco sobre todo lo que hizo en su juventud. Entonces esta es una historia de generación en generación de la familia del Valle. Principalmente tiene como protagonista en una primera etapa a Clara, que es una chica que tiene ciertos poderes psíquicos, en donde puede mover algunas cosas con la mente, en donde puede predecir ciertos hechos futuros y donde puede comunicarse con los espíritus. Es ahí donde se arraiga el realismo mágico de Isabel Allende, en esta suerte de comunicación con los espíritus, con el mundo espiritual. No es una novela que hable siempre de espíritus, sino que es como lo que refresca un poco la historia social fuerte que tiene de fondo, con este realismo mágico que tiene que ver con el mundo espiritual, que es bien refrescante y bien bonito, bien especial. Pero no es lo importante del libro. Lo importante del libro es la trascendencia social, el contexto social y cómo se habla de las injusticias de que no hay salario para los campesinos, después de cómo empieza la reforma agraria, de cómo se divide la propiedad, del estallido social de la dictadura militar, de las violaciones a los derechos humanos. Todo eso es como lo más importante en el libro. Y se cuenta a través de la historia de esta familia. Se cuenta, por ejemplo, es una novela de muchos personajes. Cuando aparece un personaje, se cuenta su historia a medida que va apareciendo o teniendo importancia dentro de la historia. Es una novela sin mucho diálogo, con mucho texto. Isabel Allende tiene la capacidad de escribir muy fluidamente, entonces no son densos sus textos y por lo mismo tiene la oportunidad de entregar demasiada información. Entonces es una novela de mucha información y hay que saber digerirla. Aún así resulta muy liviana en el momento de ir leyéndola, porque su estilo es muy, muy agradable al lector. Entonces básicamente de eso trata la historia. Es extensa, de generación en generación, y es muy parecido en ciertos puntos a Cien años de soledad. No en la narración es más parecida a El amor en tiempos de cólera de García Márquez,
pero en cuanto a algunos, hay algunas similitudes con Cien años de soledad. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Sofía la Bella, y en Cien años de soledad hay un personaje que se llama Remedios la Bella, y que tienen muchas similitudes, no físicas, pero sí en lo que tiene que ver con la belleza etérea. También hay unos cuadernos que se llaman los cuadernos de vida que tiene esta señora, que tiene Clara, que se semejan mucho a los pergaminos de un personaje también de 100 años de soledad. Entonces tiene algunos parecidos, pero las historias no tienen nada que ver, no se parecen mucho. Sí, un poco en la denuncia del contexto social, del uso de la fuerza por parte de los militares, y de injusticias sociales sobre todo. Yo creo que en eso tienen mucho de parecido. En cuanto a De amor y de sombra, recordar que La Casa de los Espíritus termina con el estallido de la dictadura militar, y De amor y de sombra tiene como contexto ya la dictadura militar instaurada. Nos cuenta la historia de tres familias: el Ranquileo, la familia de Irene y la familia de Fernando Leal. Los Ranquileos son una familia pobre que tiene una hija epiléptica, Evangelina, y que se le atribuyen algunos poderes sobrenaturales por su epilepsia. Esto vendría siendo un poco el realismo mágico. A partir de ella hay un poco de realismo mágico en esta historia, pero no es tanto. La familia Leal es una familia que tiene ideas muy democráticas, entonces están en contra de la dictadura. En contraposición, la familia de Irene es una familia que apoya la dictadura militar y que incluso tienen a su hija prometida con un militar. Entonces la historia va de cómo este chico Francisco e Irene se conocen al trabajar juntos en una revista. Él es fotógrafo, además psicólogo, pero no puede ejercer por el desorden que hay. Bueno, por la actividad social que hay en ese momento con la dictadura militar, no puede ejercer de psicólogo, entonces se dedica a la fotografía en una revista, y Irene se dedica a relatar y a ser periodista en ese momento. Los dos les toca un caso de injusticia social, de corrupción, podríamos decirlo, de demostrar la verdad sobre la represión militar que hay en ese momento, y no van a descansar hasta lograr dar a conocer, sacar esta verdad a la luz. La historia de romance que tienen ellos, hay un romance prohibido. Aquí en La Casa de los Espíritus también hay un romance prohibido bastante fuerte, entre Francisco e Irene. Entonces sus ideales se empiezan a mezclar y empiezan a conocer una realidad, sobre todo Irene, que es muy sobreprotegida por sus padres, una realidad que no veían, que gracias a la revista y a su trabajo empiezan a conocer, y en conjunto los dos terminan creando una realidad compartida, y es un amor bien bonito el que se gesta en esta historia, aunque con un final un poco triste, pero muy autobiográfico con lo que tiene que ver con lo que le sucedió a Isabel Allende. En Eva Luna tenemos la historia de Eva. Es una historia que cuenta en primera persona ella. Inicia en los recuerdos de cómo nace su madre, los orígenes de su madre, que termina siendo sirvienta en una casa, y cómo tiene sus primeras relaciones con ella, cómo su madre le contaba ciertos cuentos, y que es una especie de herencia que le da a Eva, porque ella también después se vuelve una contadora de cuentos. De ahí después nace el libro Cuentos de Eva Luna, que se lee después de este. Entonces se relata un poco la historia de esta chica que va creciendo en el tiempo, va pasando se encuentra sola en el mundo y va enfrentando la vida desde la pobreza, desde la mirada de la pobreza, en un gobierno caribeño que tiene tiene características militares, y que pareciese ser un gobierno venezolano. Porque en ese tiempo Isabel Allende se encontraba exiliada en Venezuela. Entonces tiene mucho que ver con la represión militar. Hay muchas marchas, hay protestas, hay represión, muertes. También habla de un contexto social donde se origina una especie de frente armado
en la selva que va en contra del gobierno militar. Entonces se cuenta toda esa historia, ese contexto social y cómo lo afecta a esta chica Eva, que va viviendo su vida a medida de que la gente le va dando la mano. Hay personas importantes que aparecen y que le van dando la mano y la van ayudando, como un comerciante turco que tiene una tienda que vino a hacer fortuna a este país caribeño, como la dueña de un burdel o un travesti que tiene una historia muy bonita y que ayuda mucho a Eva Luna, o la historia o este personaje Huberto Naranjo que aparece también, que es un chico de la calle y que le ayuda mucho cuando ella es pequeña y que después tienen un reencuentro cuando crecen, o este amor imposible o este romance que hay en esta historia con un joven que viene de Europa y que tiene una historia bastante trágica, de una familia bastante con un padre represor, y es bien fuerte la historia de él. Entonces Isabel Allende, sin muchos diálogos y con mucho texto, nos va contando la historia de cada uno de estos personajes con los que se va encontrando Eva. Entonces la historia, básicamente su estructura se basa en las historias de cada uno de estos personajes y que va reflejando un poco el contexto social en que se está viviendo en ese tiempo en este país caribeño que aparentemente es Venezuela. Entonces tenemos como recomendación a estos 3 libros que son los inicios de Isabel Allende. Tenemos La Casa de los Espíritus, como les contaba, de Amor y de Sombra, y Eva Luna. 3 historias que me gustaron mucho, aunque mi favorita fue de Amor y de Sombra. Creo que me quedo con ella, aunque muchos dicen que la mejor novela de Isabel Allende es La Casa de los Espíritus. Así que les dejo esta recomendación, espero puedan seguir el canal y nos vemos en otro video.